Patch Mestli Misiatz, el perro místico esotérico. Meditar, por Mar Ela Luna Sousa y Rogelio Peña Villarreal. Patch se acaba su carnaza. Le había tomado su tiempo terminarlo, pero le dio tiempo para pensar sobre lo que había hablado con Bimbilina, su nombre de cariño. Tras terminar su carnaza, se acerca con Bimbi. ¿Hay una manera correcta de meditar? Excelente pregunta. Muchos piensan que meditar es cruzar de piernas y cerrar los ojos, pero es más que eso. Primero hay que estar en una posición cómoda. Estar acostado ayuda mucho y estar tranquilo. Voy a sonar contradictoria, pero no necesariamente tiene que haber satisfacción para buscar la tranquilidad. En este caso, si uno busca tranquilidad, es para buscar lo mal que ha estado uno y en lo que puede mejorar. Mejorar continuamente. Sí, pero más adelante iremos a eso. Primero hay que establecer las reglas para meditar. Sonará un poco drástico y malo, pero es necesario estar solo y encerrado en tu cuarto para meditar y de preferencia que no haya ruido. El ruido no nos deja pensar y es más usado para evitar pensar que una ayuda. Por eso, no debe haber música, ni televisión, ni nada que se le parezca. Y empezar a meditar. Así es, pero hay su forma de meditar. No debes afirmar sobre lo que te ha pasado. Por ejemplo, yo soy amable. Ni tampoco negar. Ejemplo, no le importo a nadie. Puede ser verdad o no. El hecho de afirmar o negar es ver las cosas en nuestra perspectiva de lo que nos pasa, pero no necesariamente es real. Entonces, hay que cuestionarse. Retomando los ejemplos anteriores, sería: ¿soy amable? ¿No le importo a nadie? Y responder las preguntas. Habíamos dicho sobre la mejora continua y, aunque sea muy de mercadotecnia o empresarial, puede ser y debe ser implementado a nivel personal. Pero, ¿qué es? Es la búsqueda de los errores y defectos que traen consecuencias negativas a nuestra vida y que no nos deja avanzar hacia lo que queremos. El hecho de cuestionarnos nos lleva a respuestas que nos llevan más cerca a la realidad que vivimos, pero siempre se debe cuestionar uno mismo antes que a los demás porque uno es perfectible, no perfecto. También al cuestionarnos nos damos cuenta de nuestros aciertos. En la realidad de las cosas, nada es absolutamente correcto ni absolutamente incorrecto. Y no siempre es nuestra culpa, pero hay que meditar el asunto, no afirmando ni negando, sino cuestionando. y eso nos ayuda a fortalecernos, ¿verdad? Sí, pero hay que fortalecer nuestras debilidades y mejorar nuestras fortalezas. Otro ejemplo, suele ser ansioso. Esa sería tu debilidad, pero tu fortaleza es ser observador. Si adquieres paciencia, fortaleces tu debilidad, es decir, bajas la ansiedad y mejoras tu fortaleza, ya que la paciencia te hace observar mejor las cosas. Es importante que reconozcas tus fortalezas y tus debilidades. Patch piensa un poco. ¿Puede uno cuestionar a los demás? Sí, pero en una justa medida, ¿Cómo es esa medida? determinando por qué actuó de esa manera la persona. Mejor dicho, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacerlo? No afirmamos, sino cuestionamos. Por ejemplo, alguien le grita a una niña. Decimos que eso está mal. Es una afirmación, pero no buscamos comprender a la persona. Pero cuando preguntamos, ¿por qué le grita a la niña? Vemos que la niña estaba por cruzarse la calle cuando un coche estaba pasando. Entonces, dentro de la realidad, estuvo bien haberle gritado a la niña porque puso en peligro su vida. Pero reitero y recalco, hay que cuestionar, no afirmar ni negar. Patch se queda callado y se cuestiona sobre sus compulsiones y se pregunta si había hecho algo malo, pero no encuentra nada que haya hecho él. Entonces se cuestiona qué y cómo empezó su malestar, y se da cuenta que todo empezó cuando Héctor había retomado su adicción.
Lejos de afirmar sobre lo que hizo Héctor, cuestiona el por qué lo hacía. No se te olvide hacer algo que ya habíamos platicado. ¿Qué cosa? Buscar tus necesidades intelectuales y anímicas. ¡Cierto! Y Patch se queda pensando. Eso debió haber necesitado Héctor. Ver sus defectos, pero no los quería ver. Yo no quiero cometer ese error. Voy a ver cómo me curo de mis convulsiones. ¿Qué necesito hacer para curarme? ¿Cómo puedo curarme? No basta con desearlo, hay que hacer algo. Mariana se ve preocupada por mí y me ha cuidado muy bien. Patch piensa hasta que es de noche. Entonces, a las 3 de la mañana, y mientras dormía, empieza una de sus convulsiones. ¡Te condenaremos, enviado de Satanás! Es otra de mis convulsiones, es otra de mis convulsiones. Vete preparando porque serás condenado. ¿Por qué seré condenado? No he faltado a la iglesia ni a la Biblia y por tanto a Dios. Por tus trabajos blasfemos. Patch sentía que ya no era un perro, sino un humano viejo. ¡Ja! No tienes nada, ¿verdad? La voz se había convertido en un monje dominico que solo se le quedaba mirando. Dime, ¿en qué he faltado yo a las reglas divinas? ¡Merezco respeto! Y lo merece usted, mi señor, pero no le falta el respeto a la túnica que se le ha dado con el compromiso de proteger la verdad, levantando falsos contra mí y sin pruebas. ¿O qué pruebas tiene? Tengo un testimonio de un pobre borracho mentiroso, conocido por todos. No le falta el respeto a su orden, mi señor, porque le recuerdo que sus antecedentes no son precisamente de lo mejor. Y se retira el Patch humano. Vuelve a sentirse un perrito, liberado de ese terror que le causaba aquella voz y más aliviado de su convulsión, pero aún seguía con su malestar. Aún no había salido de la convulsión y aparece otra voz, una que nunca había oído antes. Interesante, interesante. Y la nueva voz se convierte en un Xoloitzcuintle, mal llamado Xoloitzcuintle, una raza antigua de perro mexicano que data desde la época prehispánica. Hace tiempo que no veía a alguien así. ¿Quién eres tú? Ya vas de salida, ya vas de salida. Pero luego nos veremos. Y Patch sale de su convulsión finalmente. Bimbi estaba a su lado, sorprendida y asustada a la vez. Mariana ve a Patch. Ya estás mejor, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Y Mariana se levanta de al lado de Patch y toma su celular. Hace una llamada. ¿Jorge? Creo que volvió ese perro. No lo vi, pero lo sentí. ¿Quién era ese otro perro? ¿Lo viste, verdad? Mariana y Bimbi hacen guardia al lado de Patch por el resto de la noche.